Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Guerrero Espectral. Hoy quiero dedicar este video a dos personas muy importantes en mi vida. La primera, a Luisa Jiménez, quien fue mi madrina. Una mujer que me enseñó que lo paranormal realmente existe. Una mujer que fue practicante de espiritismo cubano. Una mujer sumamente humilde que ayudó y guió espiritualmente a muchísimas personas. Aunque hace ya varios años de su partida, todavía siempre la recuerdo y la mantengo en mis oraciones. A la otra persona que quiero dedicarle este video es a mi abuelo Máximo, quien me legó este amor por contar historias. Y esta primera historia que les voy a contar el día de hoy es una de esas historias que él me contó, a mí y a toda mi familia, cuando yo era un niño. Todo comenzó cuando yo tendría unos 6 o 7 años. Recuerdo que era un día en la tarde, probablemente un domingo como hoy. Para él, su escaparate o guardarropas era sagrado. Nadie podía tocarlo, ni siquiera mi abuela. Él mantenía este guardarropas bajo llave, y siempre que lo abría, yo trataba de estar cerca, pues siempre me dio curiosidad saber qué tenía dentro. Además de ropas y zapatos, tenía una gaveta donde él decía que tenía guardados todos sus tesoros. Yo era el nieto más pequeño, así que siempre tuvo una relación muy especial conmigo. Así que recuerdo que uno de esos días en que abrió el famoso guardarropas, le pedí que me enseñara su gaveta. Allí tenía cosas como un listón de los cabellos de su madre ya fallecida, un juego de espuelas de montar a caballo y algo que me pareció como una especie de tubo de metal. Enseguida le pregunté qué era aquello y me lo puso en la mano, diciendo que aquello era un silbato de auxilio. Mi abuelo siempre se dedicó al trabajo en el campo, a cuidar del ganado, y en aquellos años de su juventud no habían los avances tecnológicos que hay hoy. No tenían teléfonos ni internet. Así que aquel silbato, o pito como él le llamaba, era la única forma de pedir ayuda en momentos de dificultad. El caso es que tomé el silbato e inmediatamente lo soplé. Se puso bastante bravo y me lo quitó. Me dijo que no tocara eso, que podía venir la policía o algo peor. Ya mi abuelo estaba entrado en edad, así que pensé que tal vez era una de sus cosas y que me estaba diciendo aquello para que no hiciera ruido. Yo se lo comenté a uno de mis primos y nos echamos a reír. Pero pasaron los años y un día estábamos en su casa y no sé por qué vino a mi mente aquella frase que me dijo, que no soplara el silbato, pues podía venir la policía o algo peor. Allí nos contó que a finales de los años 40, principios de los 50, cuando se casó con mi abuela, rentaron una finca que era propiedad de uno de sus parientes. Ya el señor era muy mayor y no podía trabajar las tierras, ni tampoco podía cuidar del ganado. Así que mi abuelo, a cambio de darle una mensualidad, se encargó de las tierras y del ganado. Aquella finca estaba enclavada en una zona muy rural. Estaba bien apartada del pueblo. Era una zona donde habrían quizás unas 5 o 6 haciendas. Cuando mi abuelo se mudó, este pariente de él le enseñó un silbato que estaba colgado en la pared. Estaba amarrado con un cordón negro. El hombre le explicó que aquella sería su única forma de comunicarse si pasaba algo. Que si sonaba aquel silbato, alertaría a los demás vecinos y ellos vendrían en su ayuda. Poco a poco mi abuelo fue conociendo a sus vecinos, pues en aquellos tiempos no es como ahora que hay electricidad, televisión y otras formas de entretenimiento. Así que los vecinos generalmente se reunían en una de las haciendas que estaban más cerca de los demás. Allí compartían historias, hablaban de trabajos de las cosechas y de otras cosas que habla la gente del campo. Todos los vecinos se llevaban muy bien, se tenían aprecio a un punto tal que cuando alguien iba a recoger sus cosechas, los otros vecinos iban en su ayuda. Y así se iban ayudando los unos a los otros. Si hacía falta
cobijar un bohío o ponerle el techo, ellos, sin falta, iban prestativos a ayudar. Si hacía falta construir un granero o lo que fuese, ahí estaban todos. Resulta que poco después que mi abuelo se mudara, se comenzó a esparcir el rumor de que había una banda de ladrones de ganado. Estamos hablando de que estos campesinos eran personas pobres. No tenían grandes extensiones de tierra, ni tampoco tenían cantidades de ganado importantes. Eran lo suficiente para subsistir. Así que lo poco que tenían que cuidarlo. Días antes de que ocurrieran estos sucesos, se habían reunido en la finca de Bartolo, que era el punto de reunión por aquellos días. Allí acordaron toques específicos del silbato para cada cosa. Por ejemplo, si sonaban 3 pitidos largos, era que estaban preguntando si todo estaba bien. Si respondían con 2 pitidos, era que todo estaba bien. Y si respondían con un pitido largo, era que estaban pidiendo ayuda. Y que todo el mundo debería ir lo antes posible. Resulta que alguna de aquellas noches mi abuelo estaba despierto, pues había nacido su primer hijo, mi tío mayor, y daba muy malas noches. Mi tío despertaba a la 1 de la mañana y comenzaba a llorar. Lloraba por un buen rato, y tanto mi abuelo como mi abuela trataban de consolarlo y así ayudarlo a que regresara a dormir. Contaba mi abuelo que tenía que haber sido sobre las 2 de la mañana. Aquella noche en específico había tomado más tiempo de lo común en calmar a mi tío, cuando en el silencio de la noche campestre escuchó un sonido que nunca hubiese querido escuchar. Era un pitido largo. Era el sonido del pito de socorro. Mi abuelo, asimismo en paños menores, agarró un machete que estaba encima de la mesa, se colgó el silbato en el cuello y salió corriendo en busca de uno de sus caballos. Y allí encontró uno, pastando en el patio de la casa. Asimismo se montó sobre el animal, sin montura, y fue azotando el caballo con el plan del machete, para hacerlo correr. Mientras tanto, él también sonó su silbato 3 veces, y la respuesta fue un pitido largo, pero parecía venir de la hacienda más lejana, la de Juan. Juan era un señor ya muy mayor, que había quedado viudo hacía muy poco tiempo. No tenía hijos ni otros parientes, así que vivía solo en su finca. Contaba mi abuelo que mientras cabalgaba encima de su caballo, no escuchaba nada. Cuando pasó frente a la finca de Bartolo, mi abuelo también sonó el silbato, con la esperanza de que Bartolo se despertara y viniera en ayuda del pobre Juan. A los pocos segundos escuchó que otra cabalgadura venía detrás de él. Era Bartolo, que como mi abuelo venía en paños menores, con un machete en la mano. Para su beneficio, aquella noche era de luna llena. Decía mi abuelo que todo se veía como si fuese el día. Las bestias iban a todo galope. Cuando estaban llegando a la entrada de la finca de Juan, vieron que más atrás venían los otros vecinos, también a todo galope. Desmontaron inmediatamente y con machete en mano fueron a donde Juan guardaba el ganado. Todos los animales estaban allí. Así que comenzaron a dar voces llamando a Juan. Pero Juan no contestaba. Pensaron que tal vez se trataba de una emergencia médica. Tal vez Juan se había sentido mal. Así que todos se dirigieron a la casa. Vieron que la puerta estaba entreabierta. Así que entraron inmediatamente, dando voces. Pero Juan no respondía. Decidieron caminar alrededor de la casa con la esperanza de encontrarlo. Y efectivamente, allí encontraron una figura que impresionó a aquellos hombres del campo. Vieron al anciano tirado en el suelo boca arriba, con el silbato aún en la mano. Su expresión era de espanto. Decía mi abuelo que hasta en aquel momento, cuando cerraba los ojos, podía ver el rostro del anciano,
en una mueca como de un grito. Poco después se escucharon otros caballos acercándose. Eran las mujeres, las esposas de aquellos hombres. Aquellas mujeres eran tan valientes como sus esposos. También venían dispuestas a pelear si era necesario. Y también traían ropas para que sus esposos se vistieran. Los hombres avisaron enseguida que Juan había fallecido. Todo parecía haber sido una emergencia médica. Inmediatamente las mujeres se dispusieron a preparar el cuerpo. Lo llevaron al interior de la casa y lo acostaron en su cama. Bartolo se vistió y fue de inmediato al pueblo. Tenían que avisarle al párroco y al médico del pueblo, pues todo debería ser dispuesto para darle cristiana sepultura a aquel pobre hombre. Los hombres dejaron a las esposas dentro de la casa cuidando del cuerpo, mientras ellos hacían una especie de improvisado ataúd. Así podrían transportar y enterrar al pobre Juan. Mientras los hombres trabajaban, lo hacían en silencio. Nadie se atrevía a hablar del aspecto que tenía el difunto. Las mujeres trataban, sin éxito, de cerrarle la boca y los ojos. La boca estaba muy abierta, al igual que los ojos. No importa cuántas cosas hicieron, no pudieron cerrárselos. El cadáver seguía mirando a un punto fijo. Trataron incluso con pétalos de rosas, pues dice la tradición que cuando un difunto no puede cerrar los ojos, si les pones un pétalo de rosa en cada ojo, eventualmente lo cerrará. Pero este no fue el caso. A la mañana siguiente llegó el sacerdote, el médico y otros miembros de la comunidad. Allí el padre hizo los ritos funerarios, que con mirada curiosa examinaba el aspecto del difunto. El médico del pueblo dijo que Juan había muerto de repente. Morir de repente era un diagnóstico que era bastante habitual en aquellos años. Generalmente se daba cuando la persona no moría de un accidente ni de una enfermedad. Muchas veces las personas morían de infartos cerebrales o de infartos cardíacos. En otras palabras, era como que murió de forma natural, pero inesperadamente. Después se dispusieron a llevar al cadáver hasta la iglesia donde sería enterrado. Después que acabaron los servicios funerarios, el sacerdote se acercó a mi abuelo y a los otros vecinos. Les dijo que Juan había dejado un testamento en la parroquia, que si querían lo podía leer en ese momento. Los vecinos dijeron que estaba bien, y allí descubrieron que el anciano había dejado todas sus pertenencias, divididas a partes iguales, con todos los vecinos. Incluso a mi abuelo lo había agregado como beneficiario en su testamento, pese a que hacía muy poco tiempo que lo había conocido. Pasaron los días y todo seguía igual. La única diferencia era la tristeza que se sentía por la falta del pobre Juan. Pero al 9º día del fallecimiento de Juan, se escuchó en aquella región otra vez el silbato de auxilio. Mi abuelo salió de la casa a toda velocidad. En el camino se encontró con los otros vecinos, quienes confundidos aseguraban que ninguno de ellos había sonado el pito. Todo parecía indicar que el sonido venía de la antigua finca de Juan. Extrañados decidieron llegarse hasta la finca. Como era de esperar, allí no había nadie. Todo en la casa estaba intacto, como mismo ellos lo habían dejado. Incluso el silbato de auxilio estaba colgado en un clavo de la pared donde siempre había estado. Después de aquella noche, varias veces, en el aniversario de la muerte de Juan, se escuchó el sonido del silbato. Entre los vecinos se comenzó a especular que probablemente había sido el sonido del silbato lo que había llamado a aquello que le había causado la muerte a Juan. Algo tan aterrador que le costó la vida. Y esta también era la creencia de mi abuelo. Por eso nos decía que nunca debíamos sonar aquel silbato, pues no solo podía ser que viniera la policía, sino que pudiera venir algo mucho peor. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado No sé quiénes fueron, pero me salvaron la vida.
Cristina estaba pasando por un tiempo realmente difícil en su vida. Era hija única. Su esposo la había abandonado por una mujer mucho más joven. Y su padre, que era la persona más importante en su vida después de sus hijos, estaba muy enfermo. Los médicos habían dicho que no le daban más de 2 meses de vida. El mundo de Cristina se estaba cayendo en pedazos. Encima de eso, tenía que conseguir suficiente dinero para pagar los gastos, tanto de su hijo como los de su padre enfermo. Ella era ingeniera agrónoma y ganaba muy bien, pero con tantos gastos, aquel dinero se iba como sal y agua. Su trabajo la llevaba a zonas rurales, a carreteras desoladas y a lugares alejados de la civilización. Una mañana Cristina recibió una llamada. La estaban llamando para revisar una plantación de frijol, que parecía estar infestada con algún tipo de peste. Los dueños le ofrecieron una importante cantidad de dinero por la lejanía. Tendría que conducir casi 6 horas para llegar al lugar. Cristina aceptó sin pensarlo 2 veces. Pero aquellas personas querían que ella fuera lo antes posible. Ella les dijo que mejor partiría en la mañana siguiente. Así llegaría con tiempo y podría hacer bien su trabajo. Pero ellos le dijeron que no, que necesitaban que fuera inmediatamente. Cristina no lo pensó 2 veces.